Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Mario Benedetti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ethel Karina Álvarez Blas, comunicóloga. Hoy estoy con el gusto de poder participar en este gran proyecto de Mente y Corazón en esta tercera temporada, buscando algo más que respuestas a nuestros pensamientos, emociones y acciones. Mucho gusto saludándolos nuevamente, psicóloga Maricela Aguilar Flores, en esta temporada, nuestra tercera temporada de Mente y Corazón, en este segundo episodio. Mente y Corazón, un espacio para conocer, dialogar y reflexionar sobre temáticas relacionadas con los pensamientos, los sentimientos y las formas en que estos llevan a las personas a determinadas maneras de ser y estar en la vida. En esta tercera temporada hablaremos sobre un tema interesante, el cual es excelente para este segundo episodio. Haremos cuestionamientos del tema, creencias limitantes versus empoderamiento femenino. Preguntaremos a la psicóloga sobre varios puntos importantes en relación a este tema. Y te invito a ti, que nos escuchas y que estás empezando en este contexto de reflexión, te hagas estas preguntas. ¿Consideras que la crianza de los hijos es principalmente asignado a la mujer? ¿Piensas que las mujeres son más vulnerables que los hombres? Por naturaleza, ¿los hombres son infieles? Si respondiste que sí a alguno de estos cuestionamientos, entonces sigue escuchando este podcast porque este tema es para ti. Así es, encontrar respuestas. Siempre es bueno hacernos preguntas de la vida y de cómo estamos viviendo nuestra vida. Todas las personas podemos tener muchas preguntas sobre diversos temas. A veces buscamos las respuestas en lugares equivocados o bien a veces ni siquiera buscamos respuestas. Por eso hoy te invito a despertar el interés por encontrar respuestas a temas que tengan que ver con tu pensar, sentir y actuar o el de otras personas que tienen relación contigo o tu vida. Una respuesta para esa pregunta que conecta tus pensamientos, emociones y acciones en tu vida. De esta manera entramos ya en el tema que nos ocupa en esta ocasión, creencias limitantes versus empoderamiento femenino. Psicóloga, ¿qué son las creencias limitantes? Me da mucho gusto hablar de este tema, es un tema muy interesante, como mujer es un tema que me apasiona y al hablar de creencias limitantes quisiera partir de la idea de que todo lo que digamos a nuestra mente tiene un gran poder. Por ahí dicen, las palabras tienen poder. ¿Qué es lo que le decimos a nuestra mente? ¿Qué mensajes le damos a nuestra mente? A lo que nosotros alimentemos nuestra mente de información va a ser la forma en cómo nos relacionemos con el mundo y que vamos viviendo de acuerdo a esa información y relacionándonos propiamente. Las creencias pueden ser como ese empujoncito que a veces nos va a propiciar cambios positivos en la vida, pero también puede ser que sean como limitaciones que no nos permitan avanzar. De ahí que, las creencias limitantes son como filtros que hacen que interpretemos el mundo de determinada manera y que nos faciliten o nos dificulten la forma en cómo vamos entendiendo determinadas acciones y también de cómo nos vamos sintiendo en cuanto a esa información. De ahí que podemos hablar de creencias potenciadoras, por ejemplo, que son esas creencias que nos ayudan a tener una visión del mundo más alentadora, más positiva y que nos ayuda a avanzar en la vida. Creencias potencializadoras. Y tenemos las creencias limitantes. Las creencias limitantes pues son pensamientos preconcebidos, es decir, alguien más lo dijo
y nosotros lo tomamos. Es como una percepción de la realidad, pero que a la vez nos está impidiendo crecer y nos está propiciando el estancamiento para nuestro desarrollo como persona, así como si fuera un conjunto de información que usamos a veces conscientemente, es decir, dándonos cuenta, y en ocasiones sin darnos cuenta. De manera inconsciente utilizamos esas creencias y creamos nuestra realidad en base a esas creencias limitantes. ¿Y cómo se dan estas creencias? Pues generalmente van a ser pues patrones aprendidos durante nuestra infancia o también aprendidos a través de experiencias o vivencias que hemos tenido y que de acuerdo al tipo de educación que hemos recibido, pues vamos asimilando ciertas creencias, ¿no? Como su nombre lo indica, pues son creencias que nos ubican en una realidad que queda limitada, que va como más fraccionado del todo, impide ver las cosas como son y se generalizan, ¿no? Un evento determinado pues se va conceptualizando como que es aplicable a cualquier situación y en cualquier circunstancia. Entonces, eso provoca pues impedir que las personas tengan una visión más amplia y sobre todo que esa visión del mundo la puedan adecuar a las circunstancias, ¿no? Que sea vigente, que sea aplicable. Creo que algunas frases o ejemplos de esas creencias limitantes podrían ser cuando decimos no soy bueno o para esto, para lo otro, no soy capaz de hacer alguna actividad, ¿no? O en este caso soy torpe, no soy bueno. Creo que en algún momento sí lo hemos dicho y en eso me puedo incluir. Pues no es hasta que realmente lo intentamos, ves que no era así y resulta ser mucho más fácil o definitivamente no lo podías hacer. Estos dos ejemplos sirven para algo, para saber si eras bueno en eso o no eras bueno, porque la única manera de saberlo es mientras lo haces. A simple vista creo que son frases que parecen un tanto inofensivas, pero que a detalle y sabiendo que nuestro cerebro es poderosísimo con lo que decimos y hacemos y expresamos, ¿no? A lo que me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo es la influencia de estas creencias limitantes en las mujeres? Híjole, pues ahí las creencias limitantes son como muy observables, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Como mujeres tenemos muchas creencias limitantes que pues se han ido adoptando muchas veces de nuestra propia familia, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de los introyectos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida como mujeres y que estas creencias nos limitan, como su nombre lo indica, a que podamos funcionar. ¿Por qué? Porque esas creencias las adoptamos como si fueran imposiciones, como si fueran decretos o mandatos que tenemos que seguir. Y entonces eso propicia que las mujeres se vayan rigiendo en base a esas creencias, ¿no? Mencionabas algunas que pues son creencias, por ejemplo, que tienen que ver, las creencias podemos clasificarlas como creencias de posibilidad, es decir, las creencias de posibilidad son aquellas que establecen ciertas circunstancias que se pueden dar o no. Y entonces podemos encontrar ejemplos donde dicen, bueno, es que ya no es posible que a mi edad pueda hacer esto, ¿no? Es decir, no puedo, el no puedo, que tiene que ver, y ahí aparece la creencia de capacidad, el no puedo, ¿sí? No es posible, no puedo, no soy capaz, y está la creencia, ¿sí?, de la capacidad. La creencia de merecimiento, por ejemplo, ¿no? El creer que no soy merecedor de algo. Entonces, como no soy merecedor, pues no lo recibo, ni siquiera lucho por ello, ni soy capaz de recibirlo. Entonces, hay estos tres tipos de creencias que generalmente se rigen, lo que llamamos nosotros en el enfoque gestal, los debeísmos, ¿no? Es que debo de, porque soy mujer, debo de comportarme de cierta manera, porque soy un
una mamá debo de cuidar a mis hijos, ¿no? Y no es que sea malo cuidar a los hijos. La cuestión es que cuando tú lo haces desde el deber, porque esa es una forma de identificar cuando tú estás funcionando desde la creencia. Porque la simple palabra debo es una imposición. Es decir, no es algo tuyo, es algo que estás tomando para aplicarlo a tu vida. Sin embargo, no es algo tuyo desde la convicción. ¿Sí? Los debeísmos que nosotros en nuestro ambiente en plan chusco decimos es lo que nos da de comer a los terapeutas, ¿no? Los debeísmos. Y sucede que, bueno, estos debeísmos es importante cómo puedo hacer que identifique que estoy viviendo bajo creencias, ¿no? Pregúntate qué creencias tienes, ¿sí? ¿Qué cosas haces desde el debo? Es que debo de, ¿no? Debo de ir a trabajar, debo de ser amable, por ejemplo, la amabilidad, ¿no? Es que debo de ser amable. ¿Desde dónde estás tú realizando esa acción de ir a trabajar o de ser amable, por ejemplo? Bueno, ¿es tuyo realmente, es auténtico o es desde el quiero? El quiero hasta suena diferente, ¿no? Yo quiero. Yo deseo, ¿sí? Entonces, cuando decimos yo deseo ser amable, yo quiero ser amable, yo debo ser amable, ¿no? Como que es una imposición. Y no es porque sea malo el ser amable, es bueno ser amable siempre y cuando estés funcionando desde tus convicciones, desde lo que tú crees y es aplicable a tu realidad. Entonces, en las mujeres pasa mucho en cuanto a las cuestiones de la maternidad, de los roles que ella desempeña, desde esos debeísmos, desde esas creencias limitantes que no son desde esa convicción de querer realizar ciertas cosas. Y entonces eso va propiciando que las mujeres queden como sujetas a esos mandatos y a esas imposiciones. La forma de vestir, por ejemplo, ¿no? Eso otro, ahí encontramos un ejemplo. Debo de vestirme de cierta manera, de acuerdo a mi edad. Soy mamá y debo de vestirme así. O quiero vestirme así, o debo vestirme de que tal forma. Son dos cosas muy diferentes. El debo, quiero y deseo. No son palabritas que es muy bueno aplicar cuando tenemos esa duda, ¿qué tanto quieres hacer algo? ¿O qué tanto deseas hacer algo, ¿no? Puede ser que sea, yo debo, híjole, pero no quiero. Entonces, si no quiero y no deseo, estoy funcionando desde mis creencias, ¿sí? No desde mis convicciones, ni desde mis planes, desde mis anhelos, ¿no? Entonces ahí es momento como de revisar cómo estás viviendo, qué tanto está influyendo en las creencias, porque efectivamente todos en algún momento, y como mujeres, caemos en esos estereotipos, ¿no? de estar funcionando desde las creencias, ¿no? Como mujer y mujeres, que es ahora sí que el tema que pues estamos tratando el día de hoy, muchas veces la forma de hacernos saber, aún siendo pequeñas, a veces ni siquiera expresándolo como tal, sino con acciones que se notaban que el otro es mucho más importante que tú, que era un poquito lo que platicaba, ¿no? Con ese tipo de creencias, ¿cómo podríamos transformarlas o derribarlas? Bien, el primer paso es detectar las creencias, es decir, aquí la sugerencia sería estar como mucho pendiente qué tanto usamos creencias, ¿no? En el día a día, la visión del mundo, las ideas, los pensamientos, ¿qué tanto son creencias o son tus propias ideas? Es decir, información que ha venido y que has tomado de otras experiencias o de cosas que a ti te dijeron. Es decir, detectar la creencia es el primer punto. Después de detectar esa creencia, hay que cuestionar la creencia. Al cuestionar la creencia,
allí podemos utilizar lo que les decía del el debo, el quiero y el deseo. Es decir, estoy haciendo esto porque realmente quiero hacerlo, lo estoy haciendo porque deseo hacerlo o lo estoy haciendo porque alguien me lo dijo o porque alguien me lo impuso o porque considero que es lo correcto para otros y es lo que debo de hacer. Entonces, ese cuestionamiento es el que te va a permitir todavía como clarificar más qué es una creencia, ¿no? Que estás viviendo bajo una creencia y allí es intentar cambiarla. Para esto, bueno, tienes que empezar por hacer cosas distintas de lo que venías haciendo y al hacer cosas distintas, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes más cómoda, más cómodo que cuando funcionabas bajo la creencia? Entonces es una forma de ir, lógicamente es un proceso que paulatinamente vas a ir haciendo esos cambios y que vas a ir notando si te sientes más cómoda llevando a cabo pues todas esas formas distintas de una visión del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que empieces a hacer esos cambios, vas a poder ser más tú como mujer, ¿no? Lo que llamamos el empoderamiento femenino, ¿no? Y cuando hablo de empoderamiento femenino, sí me gustaría aclarar, porque a veces se puede como entender o percibir como que es un concepto en que la mujer impone, que la mujer controla, que la mujer manda, y no es que la mujer tenga un control hacia afuera. El empoderamiento conlleva un control de su propia vida, un control de sí misma, una mayor confianza en sí misma, un poder ser responsable de tomar decisiones, de asumir la responsabilidad de sus elecciones, ¿no? De sentirse más satisfecha consigo misma, con lo que está haciendo, con lo que está planeando, poder establecer relaciones interpersonales desde esas convicciones propias, actuar de una manera más asertiva y tener algo muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere como persona? Ella, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Y en ese momento podemos hablar de que se logra ese empoderamiento femenino. Definitivamente las creencias limitantes pues tienden a obstaculizar ese proceso en las mujeres, ¿no? Para lograr ese caminar hacia ese empoderamiento, bueno, es muy importante que empieces por sentir que tienes derecho a, ¿no? ¿A qué? Pues a muchas cosas. El primero, a ser tú misma, a veces a decir no cuando algo desde tus perspectivas, desde tus convicciones, no consideres adecuado. Y decir no también a que eres dueña de tu cuerpo, que con tu cuerpo tú eres libre de darte el permiso, ¿no? De percibirlo, de valorarlo, de respetarlo, ¿no? Tu cuerpo como mujer es algo pues que debe de ser sumamente respetado por ti misma. Que también te des la oportunidad y te permitas de expresar tus estados de ánimo. Muchas veces a las mujeres se les encasilla, ¿no? En que si somos vulnerables, que si somos tóxicas, que si somos volubles, que si, bueno, un sinfín de calificativos, cuando en realidad la mujer tiene ese derecho y básicamente ella misma se debe de permitir, nos debemos de permitir como alternar, ¿no? En esos estados de ánimo que como cualquier ser humano, independientemente del género, pues experimentamos. Entonces permitirse eso, permitirse también el disfrutar y romper estereotipos que a lo mejor derivado de las creencias limitantes pues han llevado a que se
haya ido rigiendo su vida de esa manera, ¿no? Entonces, una forma de derribar esas creencias es que la mujer empiece a tener el control de su vida, de su persona y sobre todo de sus pensamientos e ideas que van a ir rigiendo su vida. ¿Cuál sería la conclusión de ese tema? Las creencias limitantes definitivamente originan que haya como un estancamiento en las mujeres, que la mujer no logre, como ya te mencionaba, ese empoderamiento de sí misma, que no pueda como darse cuenta, tomar conciencia y sobre todo avanzar en sus metas, en sus proyectos, en sus sueños, en los diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Llámese personal, familiar, profesional. Entonces, en las mujeres, esta gran dificultad para tener su desarrollo y un reconocimiento, pues es propiciado por las creencias limitantes y afecta mucho su autoestima. Las creencias limitantes se convierten también como en un obstáculo para que ella pueda empoderarse y avanzar y cumplir pues sus proyectos, pero sobre todo para que pueda tener una vida que se encamine a sentirse más plena, más feliz, más cómoda consigo misma. Tenemos muchas creencias adoptadas por nuestra familia, en nuestra cultura, por experiencias propias, ¿no? Pero saber que ese tipo de creencias o tus mismas creencias puedes transformarlas, creo que esa sería una muy buena nueva creencia que pudiera tomarse, ¿no? Un gusto haber abordado este tema que creo que es muy importante, aunque estamos en 2022, todavía el sistema de creencias limitantes está como muy a flor de piel en la vida de muchas personas y de muchas mujeres, que es importante abordar estos temas porque ayudan, como planteamos en esta temporada, a hallar respuestas a muchas cosas. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué me pasa esto?, ¿no? Y no logran darse cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, agradecida con abordar este tema como mujer, como profesionista, en ese compromiso de lograr que las personas logren caminos que les permitan desarrollarse mejor y específicamente lograr que las mujeres tomen una mayor conciencia y control de sus vidas. En la búsqueda de respuestas a interrogantes que a todos nos pueden interesar, hallando respuestas para la mente y el corazón. Así es, nos despedimos. Una respuesta para esa pregunta que conecta tus pensamientos, emociones y acciones en tu vida. Hasta un próximo episodio de Mente y Corazón.